En las cimas majestuosas de los Andes, donde las sombras danzan con los secretos sepultados del antiguo imperio inca, mi historia se gestó entre ansias y traiciones que resonarán por los siglos. Yo, Amaru, un joven orejón, anhelaba más allá de la vida que mi estatus me ofrecía. Mis ojos brillaban con la codicia de las riquezas y el poder que solo conocía la élite cusqueña. En la oscuridad de una noche sin estrellas, invoqué en secreto a Abas, el demonio de la discordia, trazando un pacto que transformaría el destino del imperio. Ofrecí mi alma en un rito clandestino, persiguiendo venganza contra Pachacútec, el Zapa inca que había condenado a mi padre a una muerte en trabajos forzados. Abas, ávido de almas y astuto en sus artimañas, aceptó con una sonrisa infernal, urdiendo una red de consecuencias fatales. El demonio demandó su pago, la vida de Chasca, mi amor. Desesperado, intenté retractarme, pero el trato estaba sellado. En una ceremonia Inti Raymi ensangrentada, Abas desató el caos, seduciendo la ambición de Calcuchimac, el general del ejército, para urdir un golpe de estado. Pachacútec y nobles fueron víctimas de la traición, y yo, títere en el siniestro plan, quedé como único inca. La victoria fue efímera. Abas, enfurecido porque Chasca sobrevivió, lanzó su ira sobre el imperio en ruinas. Cegado por mi propia codicia, apuñalé a Calcuchimac con una daga envenenada, pero Abas, maestro de las artes oscuras, me tejió una maldición impía. Cuando la luna llena se tiñó de rojo, la muerte se deslizó hacia mí, lenta y tortuosa. Mi alma, condenada, se convirtió en un eco aterrador que resonó entre las ruinas del Tahuantinsuyo. Los cortesanos supervivientes, marcados por la tragedia, me lincharon en un acto desesperado. Los sacerdotes, incapaces de conjurar la cólera de Abas, abandonaron la capital maldita, dejándola sumida en la penumbra eterna. Cuentan que cuando la luna sangra, mi lamento se funde con el viento frío que barre las ruinas. Soy un espectro atrapado entre venganza y redención, mientras el eco de mi traición resuena en los corazones de quienes se atreven a escuchar mi sombría leyenda. Mi maldición se esparció como un veneno por el imperio en ruinas, oscureciendo cada piedra de las antiguas estructuras. Las sombras, antes testigos silenciosos, parecían cobrar vida, retorciéndose en el suelo ancestral mientras murmullos ininteligibles llenaban el aire. En el crepúsculo de mi condena, nuevos actores emergieron en la tragedia, cada uno con secretos y motivaciones propias. Inti, el guerrero astuto en busca de venganza, y Quilla, la sacerdotisa en busca de redención, se sumaron a la danza macabra desplegada en las ruinas malditas. Mis andanzas como espectro errante me llevaron a descubrir verdades ocultas en la penumbra ancestral. En un encuentro con Pachacútec en el reino de los muertos, las sombras del pasado se desvanecieron, revelando conspiraciones y tramas más allá de mi ambición. Las criptas ancestrales fueron testigos de pactos oscuros y alianzas siniestras, mientras los dioses observaban nuestras acciones con desprecio y desdén. Mi espíritu atormentado se embarcó en una travesía a través de dimensiones, enfrentándome a juicios divinos y tormentos que desafiaban la comprensión humana. Cada rincón de las ruinas parecía contener un eco de mi propia tragedia, como si los muros gemieran bajo el peso de nuestra maldición. En medio de la oscuridad que se cernía sobre las ruinas, un resplandor de esperanza se encendió. Inti y Quilla, uniendo fuerzas con los espíritus de los caídos, se aventuraron en las profundidades de las criptas y rincones olvidados. Las pruebas que enfrentaron eran físicas y espirituales, desafiando no solo su ingenio y coraje, sino también la lealtad que tenían entre ellos. Abas, arquitecto de mi perdición, no permaneció inactivo. Cada paso que los valientes héroes daban hacia la verdad provocaba ilusiones y pesadillas que amenazaban con desgarrar sus almas. El susurro de Abas se convertía en un rugido, y las sombras se agitaban con una intensidad que eclipsaba la realidad misma.
La batalla entre la luz y la oscuridad llegó a su apogeo en un enfrentamiento épico en el corazón de las ruinas ancestrales. Cada palabra pronunciada y cada artefacto antiguo descubierto rasgaba el velo entre los mundos, revelando un panorama cósmico donde los destinos de todos nosotros estaban entrelazados con el tejido mismo del universo. Chasca, la amada que sobrevivió contra todo pronóstico, emergió como el catalizador del cambio. Un poder ancestral, latente en su ser, se manifestó, desafiando la sombra que amenazaba con engullir todo a su paso. La resolución final se avecinaba cuando las fuerzas de la luz y la oscuridad colisionaron en un enfrentamiento de proporciones titánicas. El destino del imperio pendía de un hilo, en un equilibrio precario entre la redención y la venganza. Los corazones de los protagonistas se vieron enfrentados a sus propios demonios internos, mientras luchábamos contra las fuerzas que buscaban desgarrar la realidad misma. El eco de mi tragedia, ahora convertido en un coro de susurros y lamentos, resonó a través de las ruinas en la penumbra. ¿Prevalecerá la esperanza sobre la maldición, o la oscuridad reclamará la última palabra, dejando un legado de desolación entre las sombras de los Andes? Soy un espectro atrapado en esta danza interminable de caos y redención, y mientras las sombras se ciernen sobre las ruinas del imperio que una vez anhelé gobernar, me encuentro enfrentando la eternidad con el peso de mis elecciones. La historia, ahora contada desde mi perspectiva, sigue siendo un susurro en el viento frío que barre las ruinas, un eco perpetuo de la ambición que desencadenó la tragedia que envuelve estas tierras ancestrales. En la eternidad de la penumbra, aguardo, con la esperanza de que algún día, el eco de mi historia sea redimido y la luz prevalezca sobre la oscuridad que empaña mi alma condenada.